Imagínate por un momento que eres invitado a una fiesta. Pero esta no es cualquier fiesta, es la fiesta de uno de tus amigos que tiene mucho dinero. Bueno, y tiene tanto dinero, es su cumpleaños y tiene tanto dinero que va a ser una fiesta de disfraces y no quiere que te tomes la molestia en tener que comprar tu disfraz. Él te lo va a enviar. Te lo va a enviar por correo, tú lo vas a recibir en un paquete y sorpresa, el disfraz que te va a enviar no lo elegiste tú, lo eligió él porque él quiere que tú te lo pongas y ya tiene planeado algo para esa fiesta. Entonces te da el disfraz y en este también te da algunas instrucciones donde te pide que por favor de antemano, antes del día de la fiesta, tú ya hayas practicado tal vez algunos movimientos, algunos sonidos, algo muy en particular que esté añadido, que esté familiarizado con el disfraz que tú has poseído, que ha llegado a tus manos. Entonces, esa es la expectativa de tu amigo con respecto al disfraz, que te comportes de la manera en la que vas disfrazado. Una pregunta, ¿qué crees que pensaría tanto tu amigo como los invitados de tu amigo si el disfraz que se te envió, por decirlo así, fuera el de un pájaro y el día de la fiesta tu comportamiento fuera como el de un mono, un chango? ¿Qué crees que pensaría tu amigo? ¿Crees que se sentiría complacido, agradecido por tu presencia ahí? Cuando él lo planeó, él puso las instrucciones en el paquete, él te envió, él escogió, él pensó en ti para escoger ese disfraz en particular que tú ibas a vestir y nadie más. Y que llegues tú ese día con tu disfraz de pájaro, comportándote como un mono. Yo creo que no estaría muy contento con la idea. Diría, o este no entendió las instrucciones, o no le interesa en lo absoluto complacer al cumpleañero, ¿cierto? Pues se le ha dado un disfraz con expectativas de uso, pero él está actuando como se le da su regalada gana. Lo más probable es que el cumpleañero se va a molestar por no haber seguido esas instrucciones. Y tal vez tú te justificarías diciendo que eres un pájaro mono, ¿cierto? Así pasa con Dios en nuestra vida. Nos justificamos cuando Dios tiene expectativas de conducta para sus hijos. Donde nosotros queremos ser a nuestra manera. Y nos engañamos creyendo que también podemos ser lo que Dios quiere que seamos sin despojarnos de lo que nosotros queremos ser. Que podemos, como dirían en el inglés, jugar dos sombreros, dos roles al mismo tiempo. El título de mi sermón esta mañana es este: te dieron a Jesús para ser como Jesús. Te dieron a Jesús para ser como Jesús. La palabra de Dios nos habla de cómo Dios nos envió no un disfraz, sino la persona más valiosa que Él tenía a su lado, para que la recibiéramos, la escucháramos y así comenzáramos a actuar como Él. Pero muchas de las veces sucede que aunque Dios tiene expectativas de conducta por haber recibido a su Hijo, pasa como en la fiesta. Actuamos de forma que nunca se nos pidió comportarnos y fallamos en parecernos a Jesús. Así que vamos a poner nuevamente, iglesia, nuestros ojos en Romanos 8:28, para que veamos con claridad lo que la palabra enseña cuando recibimos a Jesús, cómo es que debemos de comportarnos ante ese recibimiento. Versículo 28 al 30 nuevamente. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que antes llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que tú, si me escuchas esta mañana y dices que eres un hijo de Dios, que amas a Dios,
déjame te digo algo, esto es debido a que Él te amó primero. Y si eso es verdad de tu vida, entonces Dios al amarte te planeó para tener un destino. En otras palabras, Dios decidió amarte y como consecuencia te GPSeó. GPSeó es una nueva palabra que acabo de inventar. Similar a lo que pasa cuando usamos el Google Maps, ¿cierto? Que tenemos nuestro origen, el lugar en donde estamos parados, y tenemos un destino. Entonces, cuando queremos llegar a ese lugar, precisamente ponemos la dirección de origen y ponemos la dirección a la que queremos que nos lleve el GPS. Dios vio tu necesidad como un hijo de Adán, un ser caído, con pecado, con problemas, separado de Dios. Ese es tu origen. Entonces, eso puso Dios en su GPS. Y luego puso un destino, un mejor hijo, a Jesús. Puso ahí su nombre. Y entonces, cuando Dios puso el ojo en ti, te vio como un hijo de Adán, puso ahí tu nombre, el nombre que tú tienes, y después puso ahí entre paréntesis, hijo de Adán, como para tener más certeza en el GPS, en la ubicación en la que te encuentras, y después puso en el destino el nombre de Jesús, porque ese es el destino, el mejor destino que Dios tiene para ti. De forma que el GPS de Dios puso ese origen y ese destino. Cuando Dios decidió amarte, ya tenía establecido el destino al cual tú tenías que llegar para parecerte a Jesús. Ya lo tenía. No es que decidió amarte y después pensó, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo le voy a revelar el amor? El amor ya lo tenía en su mente. Y también en su mente empezó a formar ideas de quiénes iban a ser sus depósitos de amor. De modo que aquellos que han sido introducidos al GPS de Dios tienen el mismo destino, ser conformados a la imagen de Jesús. Pero similar a lo que pasa cuando usamos nuestro GPS, Dios nunca prometió ese destino, que iba a ser un destino fácil o un camino fácil. Él tomó en cuenta las dificultades para llegar a ese destino. Tal vez la ruta que marcó Dios cuando puso tu nombre tenía muchos baches, límites de velocidad muy bajos en distancias muy largas, límites de velocidad muy altos en distancias muy cortas, terracería, curvas peligrosas por ahí y unos cuantos tramos de bachado y de topes. Versículo 28 habla de cómo todas las cosas cooperan para bien para los que son amados de Dios, aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. En la vida, ¿cierto? Calificamos nuestras experiencias humanas como buenas o como malas. Siempre estamos haciendo ese juicio. ¿Esto que me pasó es bueno o es malo? ¿Estas vacaciones fueron buenas o fueron malas? ¿Este hijo que me salió es bueno o malo? Y cosas tanto buenas como malas le pasan a todas las personas. No importa si eres un hijo o no. Pero para los que aman a Dios, tal cosa no existe, ¿sabías? Para los que amamos a Dios, las cosas que calificamos como malas desde la perspectiva de Dios son buenas para nosotros. No porque no suframos dolor, no porque todo vaya a ir de maravilla, de color de rosas, no porque todo lo que pasa traiga algún problema o dificultad, sino porque todo lo que nos pasa sirve con el propósito por el cual hemos sido llamados. De forma que puede haber alguien con un superempleo que deja mucho dinero, pero no ama a Dios. Esa persona en su mente puede pensar que le está pasando algo muy bueno, pero desde la perspectiva de Dios no es así. Caso contrario pasa con la persona que no tiene ese buen empleo, tal vez está desempleada, no tiene dinero, pero ama a Dios. Oh, gran diferencia. Desde la perspectiva de Dios, a esa persona le está pasando algo muy bueno. ¿Por qué? Porque estás centrado en servir el propósito que Dios tiene para ti. Es parte de la ruta que hay que tomar
para el destino que Dios ya ha programado en su GPS. Y de la misma forma puede pasar que haya alguien que tenga otro problema o otro problema, y para este sea bendición y para el otro sea maldición. La diferencia no la hace el problema o el dolor, lo hace si la persona ama o no ama a Dios. Seguramente piensas, este tramo de terracería lo merece aquel que no ama a Dios. Este tramo bachado lo merece este otro. Esa curva peligrosa que casi me mata, la merecía aquella persona que tengo en mi mente, no yo. Dios va a usar ese bache, esa terracería, esa curva peligrosa en tu vida para que llegues al destino propuesto por Dios, el destino que Él predestinó. Similar a lo que dice el versículo 29, a los que antes conoció, es decir, a los que decidió amar previamente, a los que decidió poner su nombre previamente en el GPS, los configuró. Él ya tenía una lista, previo a que nacieran, previo a que cometieran el primer pecado. Versículo 29 nos está diciendo que Dios te amó primero y luego insertó tu nombre en el GPS, programando así tu destino para que seas conformado a la imagen de Jesús, el cual es tu destino. De forma que no importa si la estás pasando bien o la estás pasando mal. No importa si amas a Dios, eso que te está pasando es bueno. Pues va a servir el propósito de la ruta que tenías para llegar a tu destino de parecerte a Jesús. Que tengas semejanza a Jesús. Para que pueda decirte de tu persona, que eres un hermano de Jesús. Mira, yo tengo 3 hijos. Y si tú los ves por separado, más bien, si tú los ves así sin saber que son mis hijos, tú los verías muy diferentes los unos de los otros. Tienen sus peculiaridades cada uno. Pero yo te apuesto a que si los pongo juntos a los 3, tú no vas a negar que los 3 son hermanos. Porque tienen ciertas facciones que los une, que los identifica. Aún ciertas conductas que los identifica. Que tú no vas a poder negar y decir, no, estos no son hermanos. Eso pasa con los hermanos, ¿cierto? La mayoría de las veces. Fuiste predestinado para ser un hijo como Él, como Jesús, como dice el primer punto de mi sermón. Dios te predestinó y en su debido tiempo te llamó por medio de su evangelio, te mostró el destino oscuro al que te dirigías y te mostró un mejor destino, te iluminó para que respondieras al llamado de arrepentimiento y fe en Jesús. Justificándote así por medio del evangelio de su Hijo, declarándote justo por la fe y luego te glorificó. ¡Wow! Te entregó un combo de salvación. Te entregó un combo. Yo no sé qué aspecto te gusta más del proceso de salvación. Ya te amolaste si nada más te gusta un aspecto. Porque Dios te entregó un combo. Es como cuando vas y vas al cine y ves los combos y dices, yo quiero eso que está en el combo, me va a salir más barato, ¿cierto? Pero hay una cosa del combo que no te gusta, pero ni modo, te la tienen que dar. Es parte del combo. Pues parte de tu justificación, que Padre, fui declarado inocente, es tu santificación. Que es necesaria antes de ese proceso de glorificación. Que estés anhelando por ser como Jesús. Para cuando estés en su presencia, sea eso lo que digas, esto era lo que estaba toda mi vida buscando. Estar en la presencia de lo perfecto. Y que no seas indiferente cuando vayas a su cielo. Lo hermoso de esta última parte donde dice que Dios te glorificó, es que aunque esto no ha pasado aún en su totalidad, aún tenemos pecado en nuestras vidas, ¿cierto? Aún no hemos llegado a la perfección con cuerpos glorificados y sin pecado. Dios en su mente y propósito lo da por ya hecho. En la mente de Dios ya pasó.
Él nos ve en su plan y destino como aquellos que están perfectamente limpios de pecado, glorificados con la certeza de que así sucederá para aquellos que aman a Dios porque fueron primero conocidos por Dios. Así que tengo una pregunta para ti. ¿Cómo estás reflejando tu identidad como hijo? ¿Cuánto de la imagen de Jesús está reflejando tu persona, tu imagen? ¿Cuánto de lo que pensaba Jesús está pensando tu mente en este momento? ¿Cuánto hay en común? ¿Cuánto de lo que sentía Jesús lo sientes tú en tu vida? ¿Cuánto de lo que apasionaba a Jesús te apasiona a ti esta mañana? ¿Cuánto de la misión de haber sido enviado para que los hombres no perezcan y tengan misericordia lo has hecho tu misión también? ¿Tu corazón palpita como el de Jesús para ayudar a otros a ser como Él? ¿Es ese un pesar, un palpitar? Fuiste predestinado para ser como Jesús, iglesia. No para hackear el GPS poniendo el destino de tu preferencia. Amén. Vamos a continuar, versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Qué hermosa declaración. Imagínate por un momento que tu papá quiere que seas un muy buen médico. Así un médico de esos que mandan llamar, que mandan traer en helicóptero por la sabiduría y el entrenamiento y la experiencia que tienen. Y tu padre, porque quiere eso de ti, entonces lo que hace es darse a la tarea de buscar la mejor escuela de medicina que haya en el mundo. Y cuando la encuentra, llama, da tu nombre y manda un cheque, no para pagar el primer semestre de la escuela, sino para pagar toda la carrera, para asegurar que tú no vas a tener ningún problema con tus estudios, que nunca se te va a negar una clase. Es más, ya hasta pagó la titulación, porque Él tiene la certeza de que te va a acompañar para que tú lleves a cabo esa tarea. ¿Y qué pasaría si en el transcurso de la carrera tú ya estás inscrito, vas en segundo semestre y de repente te empiezas a preocupar por si tu papá va a tener para los libros del siguiente semestre o que si va a tener para tus útiles o tu transporte? ¿No crees que sería absurdo que te empezaras a preocupar por esas cosas? Después de que ya has visto que tu papá ha dado el costo más alto que había que dar para la carrera. ¿Que te empiezas a preocupar por esas trivialidades? Tu papá ya dio el pago de la parte más costosa que hay que pagar para que se cumpla el propósito de que termines una carrera. ¿Qué te hace pensar que no va a tener para pagar los pequeños detalles? Si llegas con este tipo de preocupaciones con tu papá, seguramente te diría algo similar a lo que Pablo le dice a su audiencia con respecto al favor que Dios ya tuvo por ellos. Donde Pablo les está diciendo a su audiencia que se encuentran bajo persecución, por cierto, severa persecución a causa de su fe. Si Dios ya te reveló su amor salvífico, su plan de acción para conformarte a la imagen de su Hijo, si ya lo puso en acción dándote a Jesús como un sustituto para pagar la condena por tu pecado, ya dio el pago más grande,
¿Qué te hace pensar que no va a llevar a cabo su propósito de conformarte a la imagen de su Hijo? Si Dios ya pagó el precio más alto por la redención de tu alma, entregando a su Hijo para recibir nuestro castigo, un castigo que Él no merecía, ¿cómo no te va a dar ahora todo lo que conlleva haber hecho tan grande sacrificio? Dios ya derramó la sangre de su Hijo por ti, ahora va a comenzar a formar el ADN de esa sangre en ti, para que te parezcas más a Él, como un hermano. Porque Dios no nos dio a Jesús, escúchame bien, Dios no te dio a Jesús para dejarte con el ADN de Adán. Él en verdad quiere que nos parezcamos a Jesús y que nuestra semejanza a Él sea obvia, para que podamos ser llamados sus hermanos. ¿Cómo no se nos concederá también todas estas cosas? Las cosas de las que habla el texto son precisamente esas cosas que nos van a ayudar a parecernos a Jesús. No te desvíes con los maestros de la prosperidad. No estamos hablando de tu Ferrari, no estamos hablando de tu casota, de tus finanzas. No son esas cosas de las que habla el texto. Habla de las cosas que van a ayudar y aportar a que llegues a tu destino. Si Dios está comprometido a ese nivel con la transformación de tu alma, ¿quién contra ti? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Quién contra mí entonces? Él ya pagó el precio por tu condena. Dios ya te escogió con amor salvífico. ¿Acaso hay algo que haga falta en tu vida? Todo el tiempo nos estamos quejando, es que me hace falta esto, es que me hace falta. ¿De veras te hace falta algo? A ver, recuérdame tantito, recuerdo un día que me dijiste que eras hijo de Dios, que habías puesto tu fe en Jesús. ¿Te hace falta algo entonces? No te hace falta nada, te hace falta creer lo que se te ha revelado. ¿Acaso hay algún tipo de aprobación que deberíamos estar buscando de parte del mundo, aparte de la de Dios? Versículo 23 dice que Él te justificó, es decir, te declaró inocente ante todo crimen cometido por haber roto su ley. Inocente. Si Dios ya pagó la condena del pecado, que por cierto es muy costosa, y ya hemos visto en los salmos pasados que todo hombre debe de abandonar el intento de querer pagar y redimir su propia alma. ¿Quién nos condena entonces? Si Dios ya declaró inocentes a sus hijos en el Evangelio que hemos creído. La justificación de la que habla versículo 20 viene por medio de haber creído el mensaje de salvación que vemos en versículo 34. Que Cristo fue el que murió por nuestros pecados, para así nosotros escapar la muerte eterna. Y no solo eso, dice, así como diciendo, la muerte no es las noticias más grandes. ¿Sabes cuáles son las noticias más grandes? La resurrección. Sino que resucitó, anticipando así también nuestra futura resurrección. No solo eso, sino que está centrado a la diestra de Dios, intercediendo por la más mínima de nuestras transgresiones. Aún por tus pecados futuros, esos que aún no has cometido, que vas a cometer. Para nosotros poder vivir en la libertad que nos trajo esa salvación, cuando fuimos declarados inocentes por haber confiado en Jesús. Fuiste justificado para ser inocente por el Evangelio. Amén. Como dice el segundo punto de mi sermón. Desafortunadamente, iglesia, pasa muchas veces que no hemos creído nuestra inocencia. Y actuamos como si aún viviéramos culpables y en tinieblas. Y es por eso que creemos que estamos aún bajo condenación, condenados por el mundo, condenados por nuestro propio pecado. Nuestro propio corazón nos condena, nuestra conciencia nos condena. No creemos, más bien nos creemos aún esclavos de nuestro pecado. Y por eso hacemos más caso a las demandas del mundo que a las demandas de Dios.
¿Cómo estás manifestando tu inocencia, iglesia? Mira, cuando alguien ha sido justificado por Dios, por el evangelio de su Hijo, manifiesta su inocencia, de forma muy activa y no pasiva. Sé de casos, por ejemplo, de personas que han pasado tiempo en la cárcel, que todavía se está tratando de resolver su caso, y que cuando se encuentran y presentan las pruebas y los declaran inocentes, muchos de ellos, muchas de las veces, se vuelven grandes altruistas. Dedican sus vidas ahora a causas nobles, por la lección que les dejó haber estado en la cárcel. Ahora ayudan al necesitado, entregan sus vidas, lo entregan todo, por el agradecimiento que ahora hay en sus corazones de haber sido encontrados inocentes. Tienen gozo y agradecimiento por la libertad que se les ha traído. Tristemente, iglesia, muchas de las veces decimos creer haber sido librados del juicio de Dios, que Él nos declaró inocentes por la justificación que el evangelio de su Hijo nos da, pero vivimos comportándonos con cierta indiferencia al amor que se nos mostró. No activos, sino pasivos, cómodos, arrinconados en nuestra zona de confort. Fallamos en manifestar nuestra inocencia en las cosas más simples, tan simples como aún el compromiso con la iglesia local, la comunión con los demás que Dios también justificó y los llamó nuestros hermanos. Fallamos en manifestar nuestra inocencia al hablar a otros del acto de parte de Dios que nos trajo libertad, en compartir ese evangelio. Fallamos en formar parte de los ministerios o programas o eventos de la iglesia local, aquellos que la iglesia local consideró importantes para impulsar y que todos uniéramos brazos para en conjunto avanzar ese proyecto, ese ministerio, para alcanzar a los perdidos con el evangelio. Fallamos en dar nuestra vida en devoción para ser usados por Dios para traer a otros salvación y así servir propósitos eternos y no meramente terrenales. Si todo esto que acabo de decir te suena extraño, puede ser no tanto porque te cueste trabajo manifestar tu inocencia. Puede ser más bien porque aún vives bajo condenación, bajo la culpa. Si ese eres tú, puede ser que lo que necesitas esta mañana es poner tu fe y esperanza en el evangelio de Jesús. Creer que el Padre lo envió para salvarte de tus pecados, de la ira venidera. Creer que Él vivió la vida que se demandaba de ti y que no pudiste vivir. Creer que padeció la muerte que se demandaba de ti y que por su gracia Jesús llevó en tu lugar. Creer que Jesús resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre en los cielos, intercediendo por tus pecados y ministrándote la gracia en el poder del Espíritu Santo. Para que creas que en verdad has sido declarado inocente y puedas manifestar esa inocencia con una mente centrada en el reino. ¿Te sientes aún culpable? Dios te invita a creer este mensaje. Amén. Vamos a seguir, iglesia, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, iglesia, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero aún en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido, iglesia, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Como mortales, iglesia, somos muy propensos a tener afecciones muy fluctuantes, ¿cierto? Un día podemos amar a una persona
con la que hemos decidido establecer matrimonio, casarnos, aún tener hijos. Y al otro día puede ser la persona a la que más odiamos en esta vida. Esto sucede muchas veces porque amamos condicionalmente. Pero rara vez sucede algo así con alguno de nuestros hijos, ¿cierto? Ellos son distintos, ellos entran en otra categoría del amor. Yo tengo 2 hijas y les deseo lo mejor para su vida y voy a estar ahí para que eso suceda. Pero no estoy exento de que tal vez alguna de ellas se desvíe del GPS un día y tome un mal camino y no sé, tal vez, no me gustaría pensarlo, pero termine siendo una prostituta. Vamos a ponerlo a ese nivel. ¿Tú crees que mi amor por esa hija va a decrecer por el hecho de que se convirtió en una prostituta? No, es el mismo amor que yo voy a tener. Voy a orar por ella aún más. No va a hacer diferencia en que sea una prostituta o sea una grande misionera. Yo la voy a seguir amando igual. Es mi hija. A pesar de lo imperfecto que soy como padre, me cuesta trabajo pensar en que voy a remover mi amor de ella. Dios, por el contrario, iglesia, no es como nosotros. Sus afecciones no son fluctuantes. Él, cuando deposita su amor en uno de sus hijos, lo hace no por nada especial que haya visto en ellos, sino que lo hace por mera complacencia, para glorificarse por haber perdonado tanta maldad. Y si yo no puedo ver mi amor removido de alguna de mis hijas, ¿cuánto más se puede decir eso de Dios, el Dios perfecto, inmovible de la palabra de Dios? ¿Quién nos puede separar de ese tipo de amor, iglesia? Mucho de lo que no hacemos para ser como Jesús es porque nos olvidamos de cuánto nos amó su Padre y cómo es que ese amor es inmovible. Se nos olvida eso. Que no hay peligro o prueba o aflicción que nos pueda separar de ese amor. Como hijos de Dios podemos tener toda la certeza que sufriremos como Jesús sufrió en esta tierra. Que seremos contados como ovejas al matadero por parte de los que aún no aman a Jesús. Pero de esa misma forma podemos tener la certeza de que el amor de Dios, ese que nos reveló en su Hijo para adoptarnos como sus hijos, nunca va a ser removido de nosotros. Pues en primera instancia nunca dependió de ti que se depositara ese amor. Puede que en este momento de tu vida te sientas cabizbajo, triste, ante alguna prueba, peligro, tribulación, persecución, angustia, desnudez, hambre. Pero el solo hecho de recordar el tipo de amor que Dios mostró y cómo es que depositó su amor sobre tu persona, debería ser un motivador suficiente para traer consuelo a tu alma ante eso que te oprime. Recordando que aún eso Dios lo consideró como parte de su plan para cumplir el que llegues a tu destino de conformidad a la imagen de Jesús. Todas las cosas le suceden a bien a aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Es cuando entendemos eso, que Dios ya nos dio todo lo que tenía que darnos en Jesús, que todas esas cosas que nos traen oposición se convierten en pequeñeces, en nada, nos dan risa, las mofamos como Pablo lo hace con estas preguntas. ¿Quién podrá separarnos? Fuiste amado para ser un vencedor en Jesús, como dice el último punto de mi sermón. ¿Qué es aquello que te está agotando, que te está ahogando, que no te permite ver el propósito de Dios en tu vida? ¿Alguna enfermedad que está amenazando tu vida? ¿Es el éxito de tus asuntos de trabajo lo que te está ahogando? ¿Es alguna opresión o influencia demoníaca? ¿Ángeles? ¿Principados? ¿Es tu pasado oscuro? ¿Ni lo pasado?
¿Es tu futuro incierto? Ni lo futuro. ¿Es alguna opresión o poder humano? Ni los poderes. ¿Es algo en el espacio? Ni lo alto, ni lo profundo. ¿Es la creación misma? ¿Qué te está nublando, iglesia, la vista para poder ver con claridad el amor que Dios ha depositado sobre ti? ¿Cómo el amor de Dios te está ayudando a vencer eso? Eso en particular que no listé hoy. Eso que te estorba para ser como Jesús, para parecerte cada día más a Jesús en su misión para alcanzar las almas con el Evangelio, para tener compasión con su prójimo, amar al que es difícil de amar. Es solo cuando estamos afianzados en el amor de Jesús, el amor que depositó Dios por medio del Evangelio de su Hijo, que vamos a poder vencer cualquier cosa que tenga aspecto de oposición. Y vamos a poder vivir vidas más parecidas a la de nuestro Señor, Salvador y hermano Jesús. Dios no nos envió un disfraz para que podamos imitarle, iglesia. Él mismo fue el que se vistió de carne en la persona de su Hijo para que nosotros pudiésemos complacer al Creador, que no solo se comportó según las expectativas, sino que también modeló la conducta que en el poder de su Santo Espíritu se espera de aquellos que hemos creído. Mi oración, iglesia, esta mañana es esta: que Dios nos dé la gracia de recordar que nos dio a Jesús para ser como Jesús. Y que nuestra identidad como hijos por haber creído, el Evangelio que nos justificó y nos dio el estatus de inocentes y el amor que fue derramado por nosotros sea motivo suficiente, iglesia, para querer vivir una vida en devoción a Dios como Jesús nos modeló. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos invitaste a la fiesta, Señor, a la fiesta en los cielos, donde todo ángel se regocija en tu presencia. Tú te regocijas cuando uno profesa a tu Hijo. Tú te regocijas y cantas y te gozas cuando uno más ha abierto los ojos a la verdad de su estado espiritual para poder clamar por misericordia. Gracias porque no fuimos nosotros los que fuimos a ti. Gracias porque fue tu Hijo el que vino a nosotros. Gracias por tanto amor revelado a nuestros corazones. Gracias porque es ese amor el que nos consume, el que derrite nuestros corazones de piedra, el que transforma el corazón a uno de carne. Ayúdanos a ser como Jesús. Tú lo enviaste para ser como Él, tan simple como eso. Ayúdanos a grabarnos eso en nuestra mente y llevárnoslo a casa y recordar que tú nos pusiste en el GPS y que tenemos un origen de tinieblas, pero tú nos has llevado a un origen, a un destino de luz, al reino de tu Hijo amado, para parecernos a Él, para ser como sus hermanos, para ser declarados justos, inocentes y llenos de amor. Gracias, Padre, por tan grande salvación. Ayúdanos a valorarla y a vivirla en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.